cumpliendo la gran comisión de nuestro Señor Jesucristo de, por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Es una verdadera emoción reunirnos. Estuvimos en el tiempo de escuela dominical, un buen grupo de hermanos. Habíamos un buen grupo de caballeros y de damas estudiando la palabra de Dios. Y qué bueno que podemos estar juntos y adorar a Dios con estos cantos en los cuales recordamos que Dios nos ama. Y que Dios te ama, hermano, como nadie te ha amado en este mundo y como nadie te amará jamás. Yo quiero animarte en el nombre de Jesucristo para que tú puedas, de alguna manera, responderle a ese amor de Dios. Responder a ese amor de Dios. Y doy gracias a Dios por todos los que estamos acá en este tiempo de adoración, de estudio de la palabra, en esta reunión, porque así lo ha querido Dios. Y aquí estamos para seguir luchando y trabajando y predicando y honrando el nombre de nuestro Dios. Yo quiero hacerte una pregunta, mi hermano. Bueno, algunos dicen que mañana se va a abrir la economía y que mañana ya la gente va a poder salir, pero suponete que esta noche, en esa cadena que hacen los domingos, el gobierno diga, mira, vamos a estar en cuarentena hasta el 31 de diciembre. ¿Qué harías? Y el 31 de diciembre, ya como a las 6, 7 de la noche, sale una cadena y diga, vamos a estar en cuarentena hasta el 31 de enero del 2021. Y el 31 de enero salga otra cadena y diga, vamos a estar en cuarentena hasta el 28 de febrero. Y luego el 28 de febrero hasta el 31 de marzo. Hermano, ¿qué haríamos nosotros? ¿Cuál sería tu reacción ante eso? Este día yo quiero invitarte que vayas conmigo a primer libro de Reyes, capítulo 17, por favor. Estamos viendo la vida del profeta Elías, que vivió en un tiempo de crisis terrible, crisis moral, crisis espiritual, crisis de justicia, crisis económica, crisis familiar, en todas las áreas. Por donde tú mires la nación de Israel en el tiempo de Elías, era un tiempo de crisis terrible. Ahora, Dios manda al profeta, escuche esto que te voy a decir, hermano. 3 años y medio en cuarentena, no 6 meses ni 5 meses. Y por eso esta reflexión le he llamado el varón de Dios en cuarentena prolongada. El varón de Dios en cuarentena prolongada. Si para nosotros haber estado aquí confinados, y escucha bien esto, con la esposa, con los hijos y con trabajo y con muchas cosas, ha sido casi un calvario esto, ha sido pesado, ha sido duro, ha sido difícil, emocionalmente, espiritualmente, físicamente, económicamente, como tú lo quieras ver, políticamente, ha sido una crisis dura. Desde el 13 de marzo que se terminó la cuarentena hasta este día, imagínate cuántos meses van. Ahora, te puedes imaginar al profeta Elías 3 años y medio en cuarentena. 3 años y medio. Y por eso el título de esta reflexión, el varón de Dios en cuarentena prolongada. Aquí, mis hermanos, en esta cuarentena del profeta Elías, había peligro, había hambre, había persecución, había muerte, había soledad, había necesidad, había enfermedad. Alrededor del profeta, de este varón de Dios, había algo muy similar a lo que nosotros estamos experimentando hoy. Por tanto, esto no es nuevo. Esto es algo que viene desde que el hombre fue creado y que el hombre pecó contra Dios. Estas son consecuencias de la rebeldía del hombre hacia Dios. Una consecuencia, mis hermanos, de estar lejos de Dios, de vivir lejos de Dios.
Por ejemplo, lo vamos a ver en un momento, Israel en este tiempo se volvió un pueblo terriblemente pagano e idólatra. ¿Cómo miramos nosotros hoy el pueblo de Dios? Bueno, un pueblo muy pagano también, e incluso muy idólatra, que dejamos los ídolos por allá que teníamos antes, pero ahora tenemos nosotros, como el dinero, como el poder, como la fama, ¿ah? Como el libertinaje sexual incluso. Pero nos hemos paganizado en nuestras iglesias, hermanos. Podemos ver que se ha metido mucho el mundo a la iglesia. Podemos ver una iglesia mundana en muchas cosas, en muchas cosas. Ahora, aquí estamos estudiando sobre el hombre de Dios en tiempo de crisis, y en el capítulo 17 del primer libro de Reyes, vamos a invitarles para que vayan conmigo. Vamos a encontrar dos cosas. Este capítulo lo vamos a dividir en dos partes. La primera parte, el hombre de Dios en Kerit, la primera parte. O vamos a decir, hermano, la cuarentena en Kerit, la primera parte. La cuarentena en Kerit. Y la segunda parte es la cuarentena en la casa de la viuda. La cuarentena en la casa de la viuda. Entonces podemos ver la palabra de Dios, que la Biblia nos enseña cómo vivir en este tiempo de crisis. La palabra de Dios nos dice qué hacer en este tiempo de crisis. Entonces vamos a ir a la primera parte, la cuarentena en Kerit, o el hombre de Dios pasando este tiempo en Kerit. Leo para ustedes, primer libro de Reyes, capítulo 17, versículo del 1 al 7. Lea conmigo, por favor, la Santa Escritura. Me encanta este libro, hermano. Me fascina. No hay un libro más maravilloso para leer que este. Palabra de Dios con poder y autoridad sobre cada uno de nosotros y sobre su iglesia en general. Dice, entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab, vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y vino a él palabra de Jehová diciendo, apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Kerit, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Kerit, que está frente al Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Pasados algunos días se secó el arroyo, porque no había llovido sobre la tierra. Elías, cuyo nombre significa Jehová es mi Dios, era un hombre piadoso, era un hombre que además tenía una pasión por Dios y un valor extraordinario. Él fue a encontrarse con este hombre pagano, el rey de Israel, llamado Acab, un hombre sanguinario, cruel, asesino, explotador, injusto, y cualquier otro de estos calificativos le caían bien. Y Elías se para frente al rey Acab, a este hombre que hemos descrito como una de las peores personas que ha pisado esta tierra junto con su mujer Jezabel, y le dice, en medio de todo esto que estás haciendo, yo vengo a darte un mensaje, y no va a llover en la tierra, y escucha bien, ni lluvia ni rocío tan siquiera por las noches, hasta que yo lo vuelva a decir. Y dice, y Dios le dijo, vete, según el primer libro de Reyes, capítulo 16. Ahora, yo quiero que mires el detalle de estas palabras conmigo. Dice el primer libro de Reyes 17, versículo 1. Elías le dice al rey Acab, vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío
en estos años, sino por mi palabra. Esto me gusta, hermanos. ¿Saben por qué? Miren conmigo el capítulo 16, porque este capítulo comienza con entonces. Eso quiere decir, en ese mismo tiempo, en medio de esa crisis espiritual y moral y económica y familiar y de justicia y como tú lo quieras ver, una crisis generalizada, entonces aparece en escena el profeta Elías. Pero yo quiero que mires conmigo, por favor, el capítulo 16, verso 31 dice, mira conmigo el 16:31, porque le fue ligera cosa al rey Acab, está hablando del rey Acab, andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, y tomó por mujer a Jezabel, hija de Ed-Baal, rey de los sidonios, y fue, y sirvió a Baal, y lo adoró. Hizo también Acab una imagen de acera, haciendo así Acab, más que todos los reyes de Israel que reinaron antes que él, para provocar la ira de Jehová, Dios de Israel. Ahora, yo quiero que tú miras algo aquí, mi hermano. Primero, dice, provocaron la ira de Jehová. Dios no es un Dios de ira cuya ira explota por su gusto, no. Dice, fue provocada la ira de Jehová. Y a veces nosotros también, en esta cultura que vivimos, muy parecida al tiempo en que vivió el rey Acab, al tiempo en que reinó Acab, al tiempo que vivió el profeta Elías, creo que nosotros hemos provocado mucho la ira de Dios. Uno, como pueblo de Dios, una iglesia fría, una iglesia desanimada, una iglesia carnal, una iglesia materialista, y son pocas personas las que quieren tener un verdadero compromiso de santidad, de entrega y de servicio a Dios. Muy pocas personas. Muchos van a la iglesia, pero sin compromiso, pero sin una vida de santidad y de piedad. Pero por otro lado tenemos a un mundo pagano, terriblemente idólatra, un mundo injusto, un mundo lleno de depravación y pecados sexuales a todo nivel, dentro y fuera de las familias. Yo creo que con todo esto, asesinatos y robos y crueldad y todo lo que ustedes pueden ver, hemos provocado la ira de Dios también. Y sabes una cosa, dice que Acab provocó, promocionó, cultivó el culto a Baal. Dice que lo llevó e hizo un templo para Baal en Israel, en la tierra santa, en la tierra de Dios. Acab, hermano, se convirtió en un adorador de Baal. Baal era el dios pagano que se adoraba en la tierra de Canaán. Los pueblos paganos que vivían ahí, cuando llegó Israel, adoraban a este dios pagano, llamado Baal. Pero es interesante, hermano, mira esto, que Baal era el dios de las lluvias y de las cosechas. Mira qué interesante. Baal era el dios que adoraban en Canaán, en esas tribus paganas, en esos pueblos paganos, y era el dios de la lluvia y de las cosechas. Ahora viene el profeta Elías y le dice al rey Acab, veamos si tu Dios, ese tal Baal al que tú adoras, te va a dar lluvia ahora. Veamos si ese tal Baal va a hacer producir la tierra. Si la tierra te va a dar cultivos, cosechas, alimento. Veamos si ese Dios que tú adoras, al cual tú le has construido templo dentro de Israel, al cual tú has servido y al cual has metido aquí 450 profetas falsos que están difundiendo ese culto falso. A ver si él te ayuda ahora. Y ahora viene el profeta Elías y le dice, no va a llover hasta que yo lo vuelva a decir. Prueba con tu Dios. Él es el Dios de la lluvia.
Él es el Dios de las cosechas. Bueno, vamos a ver si es cierto. Y hermanos, eso nos enseña 4 cosas mínimo. Las menciono rapidito. 1, un hombre valiente. Un hombre que en medio de la crisis denuncia el pecado y predica en contra del pecado. Confronta al rey. No fue a decírselo allá a uno del pueblo. Le dijo, mira, anda a decirle al rey. No. Le predica cara a cara en contra de sus propios pecados. Segundo, nos habla de un hombre que conocía a Dios. El conocimiento de Jehová. Dice, vive Jehová en cuya presencia estoy. Y Jehová aquí es el nombre Yahvé, que quiere decir el yo soy eterno, el soberano, el que vive por sí mismo. Ese es el Dios verdadero. Ese es el Dios a quien yo conozco, dice el profeta Elías. Es el Dios rey. Ese es el Dios soberano, no es Baal. En tercer lugar, hermanos, habla de un hombre de fe. Un hombre que llega valientemente, no solamente con un valor extraordinario para confrontar el pecado del rey y de este pueblo. Lo vamos a ver en el próximo estudio, en el capítulo 18, cual pido que no se lo pierdan. Día miércoles vamos a estar estudiando el capítulo 18. Un hombre valiente, un hombre con un conocimiento claro de Jehová, pero un hombre de fe. Mira, Cristo dijo, cuando bajaron el paralítico, ¿te acuerdas? Que rompieron la casa, el techo, y bajaron al hombre y lo pusieron ahí. Y lo primero que Jesús le dice es, hijo, tus pecados te son perdonados. Y los que estaban ahí, fariseos, religiosos, hipócritas, empezaron a murmurar. Este está blasfemando. Y pensaban, este es un demonio, este es un blasfemo, hay que matarlo. Y Jesús les dice, ¿por qué cavilan así en sus pensamientos? Y escucha lo que dijo Jesús. ¿Qué es más fácil? ¿Decirle al paralítico, tus pecados te son perdonados? ¿O decirle, levántate, toma tu lecho y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene poder para perdonar pecados. Entonces le dijo al paralítico, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Claro, cuando Jesús le dijo, tus pecados te son perdonados, eso nadie lo vio. ¿Era cierto o no era cierto? Eso fue aquí adentro. Pero cuando le dijo, levántate, toma tu lecho y anda, todo el mundo puso sus ojos ahí, en el paralítico. Eso es fe. A veces es cierto que sí va a parar. Hermano, llegue día delante de toda la comitiva del rey, delante de todos los que estaban ahí con él, que siempre anda una cantidad exorbitante de personas atrás de este tipo de gente, y le dice, no va a volver a llover. Y se fue. Y aquellos quedaban viendo, ¿será que se va a cumplir o no? Pero de repente miran que esa palabra se cumplió. No tuvo temor de ir y declarar lo que Dios había dicho. No tuvo temor de ir y declarar fe de que Dios iba a cumplir su palabra y que no iba a llover sobre la tierra. Y también nos enseña una vida de obediencia. ¿Qué nos enseña este pasaje aquí ahorita? Un hombre de valor, un hombre con un conocimiento claro de Jehová, un hombre de fe, pero también un hombre obediente a Dios. Aquí en el capítulo número 17, verso 5 dice, y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová. Esa fue una de las características de Elías. Fue e hizo conforme a la palabra de Jehová. Sometido a la soberanía de Dios. Un hombre dispuesto a obedecer a Dios en todo. Dios lo mandó a esconderse entonces, hermanos, en el arroyo de Querit. Le dijo Dios, mire conmigo ahí el versículo. Ve y escóndete. Versículo número 3, apártate de aquí, vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit. Este era un pequeño riachuelo, no era un río así grande, sino era un pequeño riachuelo que corría y era afluente del río Jordán. Ahí desembocaba. Era como una quebrada grandecita. ¿Y qué pasó? Dios le dijo a Elías
que debía beber del arroyo, tomar agua del arroyo. Ustedes pueden ver que no es un río, es un arroyo. ¿Okay? Y saben una cosa, estaba al oriente del río Jordán. Estaba cerca de Samaria, a unos pocos kilómetros de donde vivía el rey Acab. Dios le dijo a Elías, vas a tomar agua del arroyo y yo he ordenado a los cuervos que te lleven pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde. Los cuervos, hermanos. Dios le dice al profeta, vete al arroyo de Querit. Vas a tomar agua del arroyo y los cuervos te van a alimentar, llevándote pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde. Los cuervos. Si usted mira los cuervos, hermanos, no son animales muy comunes, por lo menos aquí en nuestra zona. Algunos dicen que allá por Japón los cuervos son una plaga como las palomas allá en España. Son plagas de cuervos. Ahora, no son animales muy agraciados, no son muy bonitos, son negros. Pero además de eso, su canto es un canto que no es bonito, no es agradable. Pero sobre todo, hermanos, son animales inmundos. En el libro de Deuteronomio 14:14, la Biblia dice que los cuervos los iban a tener como animales inmundos. ¿Qué quiere decir eso? Que no podían comerse. ¿Y sabe por qué? Porque los cuervos son animales omnívoros. ¿Qué significa que son omnívoros? Ellos comen de todo. Carroña, animales, comen ratones, ranas, ranacuajos, sapos. Ellos comen de todo tipo de cosas. Carroña, comen frutas, comen verduras, comen de todo. Por tanto, Dios dijo, como esos animales comen mucha basura, ustedes no van a comer cuervos. Pero sabe una cosa, estaba estudiando yo que los cuervos son los animales que tienen la mejor inteligencia. Es más, algunos que estudian los animales dicen que la inteligencia del cuervo es más grande que la de los delfines y que la de los elefantes. Y son muy sociables. Tienen una inteligencia extraordinaria. Ahora, una pregunta, hermano. ¿Por qué Dios utiliza estos animales? Bueno, Él soberanamente los escoge. Y le dice, yo he dicho a los cuervos que te den de comer. ¿Y de dónde sacaban los cuervos la comida? ¿Sabe que estaba estudiando un pasaje de un comentarista que dice que los cuervos iban a la casa de Acab y de ahí le llevaban la carne y el pan a Elías? Si es cierto, no lo sé, pero posiblemente porque era la casa donde se comía bien. Y dicen que iban los cuervos, dice este comentarista, a la casa de Acab y le agarraba carne y le agarraba pan y se lo llevaban al profeta Elías que estaba allá. La pregunta es, hermanos, ¿cuánto tiempo duró allí el profeta Elías? Dice al final, mire conmigo el versículo número 7, 17:7, dice, y pasados algunos días se secó el arroyo. No dice cuántos días. Calculo yo, digamos, un año. Un año. Yo te hago una pregunta a ti. ¿Qué haría Elías un año ahí solo, caminando junto al arroyo día y noche? ¿Qué pensaría el profeta? ¿Qué haría el profeta Elías ahí, mi hermano? No lo sé. Pero una cosa sé. Uno, que estaba en una comunión íntima con su Dios, que no estaba haciendo cosas pecaminosas, que no estaba pensando cómo iba a planificar su vida, que no estaba viendo cómo estaba la empresa, que no estaba viendo cómo regresar allá a su pueblo natal, a Tisbe, que estaba en concentración con su Dios. Ahora, no estaba con su familia, no estaba con nadie de los demás profetas, estaba solo.
en una comunión íntima con su Dios. Hermano querido, un año, digamos, hasta que el arroyo se secó porque no volvió a llover. Un año solo. ¿Qué hubieras hecho tú? ¿Qué hubiera hecho yo? Si estamos aquí por 5 meses encerrados, con comida, tranquilos, durmiendo en la camita, comiendo y platicando con la familia y teniendo reuniones aquí, y aún así esto es pesado, imagínense un año él solo ahí. Y saben una cosa, esa cuarentena del profeta Elías, allí en el arroyo de Querit, que duró, yo creo, alrededor de un año, nos enseña la soberanía de Dios. Dios, primero, Señor de la lluvia, y no vuelve a llover. Él controla la naturaleza. Él controla cada cosa que pasa. Él no ha perdido el control. Yo les dije, miren cómo dice el profeta Elías, vive Jehová. Este es el Dios, el Yahvé, el que vive por sí mismo, el que no necesita nada. Él es el Rey, Señor, soberano. Ahora, ¿qué dice? Nos enseña primero la soberanía de Dios. Mire, los cuervos, animales inmundos incluso, si usted lo quiere mencionar así, controlados por Dios. Dios les dijo, miren, cuervos, prestenme atención, por favor, escuchen, me le van a dar comida todos los días, mañana y tarde, al profeta Elías. Ahí está, ahí lo tengo. Y yo creo, eso no lo leí en ningún lado, mi hermano, que cuando Dios le dijo al profeta, vete a Sarepta de Sidón, también le tuvo que decir a los cuervos, chich, ya no sigan, por favor. Porque si Dios no les hubiera dado la orden, esos cuervos hubieran seguido todos los días llevando carne y pan, aunque el profeta no hubiera estado ahí. ¿Sabes por qué? Porque son obedientes a la palabra de Dios. Esto nos recuerda, por ejemplo, escenas como la del diluvio. ¿Te acuerdas? El diluvio. Dios controla y Dios hizo llover sobre la tierra y la inundó. ¿Quién trajo todos los animales para que entraran en el arca? Fue Dios, no fue Noé. Esto nos recuerda la escena de Jonás. Una tormenta enorme en el mar. Y dice, y Dios levantó la tormenta. Pero también Dios preparó un gran pez. Y Dios llevó ahí al pez y le dijo, ¿sabes? Aquí te voy a tirar un bocadito. Te lo tragas, no me lo vayas a masticar. Y entra Jonás. 3 días. A los 3 días le dice, hey, vete a vomitar ese hombre, pero allá cerca de la playa me lo vomitas. Y va el gran pez y vomita a Jonás. Y Jonás cae allá cerca de la playa. Un pez obediente versus un profeta desobediente. ¿Te das cuenta la diferencia? Hermano, Dios controla la naturaleza. Por ejemplo, cuando Jonás se va a Nínive, dice que brotó una calabacera y en un día creció e hizo una parra sobre Jonás. Pero luego, ¿qué dice? Vino un gusanito. Allá en el mar fue un gran pez de unas toneladas. Aquí, en el desierto, es un gusanito. Pero Dios controla tanto al gran pez como al gusano. A quien no controles al profeta. Porque el profeta Dios no quiere controlar, quiere que el profeta se rinda a él. Ahora aquí tenemos a otro profeta, Elías, pero fiel al Señor, obediente. Dios sigue controlando la naturaleza. Ahora, ¿te acuerdas las características de Elías? Un hombre valiente, un hombre que conocía a Dios, un hombre de fe y un hombre obediente a Dios. Y cuando nosotros tenemos estas cosas, hermano, entonces Dios va a mostrar esa soberanía a favor de nosotros. Y ahora tiene aquí a un Dios soberano proveyendo para el profeta. A veces nosotros queremos mucho la provisión del profeta. Que Dios nos dé comida, así como le dio a judíos allá maná en el desierto por 40 años. Pero no queremos tener la devoción, no queremos tener la entrega, no queremos tener la pasión, no queremos tener la fidelidad, la santidad de este hombre. Queremos la provisión, pero no queremos la santidad.
Dios es soberano y Él gobierna la naturaleza y lo va a seguir haciendo. Pero Él quiere que tú decidas rendirle tu vida a Él. En este tiempo de pandemia, mi hermano, Dios te está llamando. Segundo, la protección de Dios. Primero, este pasaje nos está mostrando que Dios es soberano. Segundo, este pasaje nos está mostrando de que Él protege a su siervo. El rey Acab, escucha esto, hermano, se volvió loco buscando al profeta Elías. Mire conmigo el capítulo 18, Primero Reyes 18. Esto lo vamos a estudiar el día miércoles, así es que no hago comentarios sobre ello. Solamente una preguntita para ti, que te la vamos a responder el día miércoles, si el Señor nos permite y nos tiene aquí todavía. Yo espero que ya nos haya llevado a la casa del Padre. Ahora, ¿tú eres como Elías o eres como Abdías? De esta historia del capítulo 18. Léelo y te vas a dar cuenta de lo que estoy diciendo. Dice así en el versículo 18:10. Mira cómo dice. Estoy leyendo Primero de Reyes 18:10. Dice, vive Jehová, tu Dios. Mira qué interesante lo que dice Abdías. Vive Jehová, tu Dios, que no ha habido nación ni reino donde mi señor Acab, el rey, no haya enviado a buscarte. Y todos han respondido, no está aquí. Y a reinos y a naciones, él, el rey Acab, ha hecho jurar que no te han hallado. Acab estaba loco, buscando a Elías hasta en la última nación, a todos los pueblos. Hey, mandó gente. ¿Han visto al profeta Elías por aquí? No, porque te voy a decir una cosa. La sequía no solamente era en Israel, era en toda la provincia, la tierra de Canaán. ¿Ah? Esto se había extendido ya casi como una pandemia. La sequía no solamente era en Israel. La sequía afectó a los de Tiro, a los de Sidón y a los de más allá, y también a los filisteos que estaban hacia el sur, y creo que hasta allá por Egipto llegó esta sequía. Y todos diciendo, ¿y por qué no tenemos agua? Y llegan los emisarios enviados por Acab y les dicen, ¿saben quién es el culpable? Hay un tal Elías y lo andamos buscando para matarlo. Y ¿sabes una cosa? Elías estaba ahí cerquita, a poquitos kilómetros en el arroyo de Querit. Y él loco buscándolo por todos lados. ¿Sabe cómo se llama eso, hermano? Se llama protección. Pero en tercer lugar, este pasaje nos enseña de provisión. A un hombre de fe, ya dijimos que Elías era un hombre de fe, Dios le va a proveer todo lo que necesita. Ahora, a propósito, hermanos, no estoy hablando de que Dios nos va a dar todos nuestros caprichos. Y aún como dice Santiago, el hermano del Señor Jesucristo, dice, pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. A veces nosotros pedimos cosas, incluso, hermanos, que son carnales, pedirlas. Ore por un televisor, ore por esto, ore por... Hermano, eso son cosas vanidosas, eso es vanidad. Pero Dios va a proveer fielmente para nuestras necesidades. En esa cuarentena de más o menos un año, escondido en el arroyo de Querit, Dios proveyó. Dios proveyó. Pregunta, ¿qué hubiéramos hecho nosotros si en un año Dios nos tiene escondidos sin salir de ahí? ¿Podríamos seguir confiando en Dios? ¿Podríamos tener la paciencia de esperar en Dios? ¿Qué haríamos nosotros, hermano? Y esto nos lleva a la segunda escena. Vamos a pasar al segundo punto. La cuarentena en la casa de la viuda. Primera parte, la cuarentena en Querit. Segundo, la cuarentena en la casa de la viuda. Y eso nos lleva
al capítulo 17, versículo número 8 hasta el 24. No lo voy a leer, pero quiero apuntar algunas cosas que son de suma importancia. Primero, cuando el arroyo de Querit se secó, ¿no? Ya no corría agua, ya no había agua, la sequía era terrible. Entonces Dios le dijo al profeta, mira, Elías, te vas a ir a la casa de una viuda en Sarepta de Sidón. Mírenlo conmigo, por favor. Versículo 9. Dice, leo 17:9. Levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora ahí. Y aquí yo he dado orden ahí. Mira esto. Allá le dio orden a los cuervos. Le dice Dios, yo le di orden a los cuervos que te sustenten con pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde. Ahora Dios le dice, he dado orden, versículo 9, a una mujer viuda que te sustente. ¿A dónde lo manda Dios ahora? Mire, qué interesante, hermano. Y cuando yo leo esto, digo, ¿cómo es mi Dios, hombre? Es que es extraordinario, hermano. Extraordinario. Es maravilloso lo que Dios hace. ¿Ah? ¿Y por qué me emociono? Mira lo que dice. Levántate y vete a Sarepta de Sidón. Ahora, Sarepta de Sidón era un pueblo que quedaba en las riberas del mar Mediterráneo al norte, más o menos a unos 100 kilómetros de Samaria, hacia el norte. Ahí por donde hoy es Siria, por ahí estaba Sarepta de Sidón. Más o menos a unos 100 kilómetros, buscando la costa del mar Mediterráneo. Primero pasabas por Tiro y después arriba, unos 35 kilómetros más arriba, estaba Sidón. Ahora, Sidón era un pueblo fenicio, era de los fenicios. Pero esto me emociona. ¿Sabes quién era el rey en Sidón, hermano? ¿No sabes quién era? Míralo conmigo. Capítulo 16. Míralo conmigo. Primero Reyes 16:31 dice, porque le fue ligera cosa al rey Acab. Mira esto, por favor. Le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat. Y dice, y tomó por mujer a Jezabel. Lee, subraya, hija de Edbaal, rey de los sidonios. ¿Te das cuenta? ¿A dónde lo manda Dios? Dios le dice al profeta, ¿sabes una cosa? Nos vamos a reír de esto, Elías. Esto se pone bueno. ¿Ah? Vete al reino de Edbaal, que es el papá de esa perversa Jezabel y de ese perverso Acab, es el suegro, y te vas a ir a vivir allá dentro de su reino. Y Dios se pone con una sonrisa de oreja a oreja y dice, voy a ver qué hacen estos perversos y les tengo al profeta que ellos andan buscando, a quien odian y a quien quieren matar, se los voy a poner adentro de las murallas del reino del papá de esa perversa. Así es Dios. Así es Dios. A veces Dios actúa con ironía y con sarcasmo. Edbaal era el rey de los sidonios. Era padre de Jezabel, suegro de Acab, y Dios manda al profeta adentro de la ciudad a vivir ahí. Y Dios dice, quiero ver quién me encuentra este profeta. Y nadie lo encuentra. ¿Quién lo iba a buscar ahí? ¿Quién lo iba a buscar ahí? Dios manda a Elías ahora, otro punto importantísimo aquí, mi hermano, a la casa de una mujer viuda pagana. Versículo número 9, levántate y vete a Sarepta de Sidón y mora ahí, y yo he dado orden ahí a una mujer viuda que te sustente. Yo he dado orden a una mujer viuda. Primero, cuervos. Yo no puedo depender, hermano, se lo digo sinceramente, me costaría depender y creer de que
cuervos o pájaros me van a traer comida a mí todos los días. Pero ahora Dios le dice, vete a una viuda. Y una viuda pagana, que los hebreos tenían, recuerdan los cuervos, eran animales inmundos, pero para los hebreos, los paganos también eran animales inmundos. Los trataban con desprecio. Pero esto nos habla del amor de Dios y ya lo vamos a ver en unos minutitos. ¿Qué nos habla esto, mis hermanos? Esto nos dice de un Dios que no tiene fronteras, que no tiene límites, que quiere salvar a todo el mundo, no importa quién sea la persona. En el libro de Lucas capítulo 4, versículo 24, si tú me acompañas, por favor, mira conmigo Lucas 4, 24, Cristo hace referencia a esa historia de Elías en ese tiempo que fue a vivir en la casa de la viuda. Ahora, si más o menos yo calculo, no vamos a discutir ni a pelear por eso, Elías estuvo un año en el arroyo de Kerit haciendo la primera cuarentena, ahora pasa a ser una segunda cuarentena de más o menos 2 años y medio dentro de la casa de la viuda. Ahora, si para ti un año es difícil, ahora imagínate una cuarentena de 2 años y medio. ¿Te das cuenta, hermano? Encerrado en la casa de la viuda. Jesucristo hace referencia a esa historia en el libro de Lucas capítulo 4 y dice así la palabra de Dios. Si tú miras conmigo en el verso 24 dice, y añadió, Lucas 4, 24, de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Y en verdad os digo que muchas viudas habían en Israel en los tiempos de Elías. ¿Qué dice el Señor? Dice que en Israel abundaban las viudas. A propósito, hermano, fíjense que yo no recuerdo haber oído en esta cuarentena de una mujer que se muera aquí, de los que se han muerto cerca de nosotros. Casi todos son hombres. Y muchas hermanas han quedado viudas porque los hombres somos más débiles. No parece, ¿verdad? Pero es cierto. Fíjense que dice que en Israel había un montón de viudas en este tiempo también, que se habían muerto por causa de hambruna y de toda esta crisis que estaban pasando. Y mire cómo dice, en verdad os digo, leo Lucas 4, 25, que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses. Jesucristo es específico, lo que dice allá, dice 3 años y medio. El cielo fue cerrado y no llovió. ¿Y qué dice? Y hubo una gran hambre en toda la tierra. Toda la tierra aquí no es todo el mundo, sino la tierra de Canaán. Lo que yo les decía, Israel y los pueblos de alrededor. Y dice, versículo 26, pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Ahora, ¿cuál es el punto del Señor Jesucristo aquí, mis hermanos? Dice, las viudas de Israel, mire qué interesante, que Israel era el pueblo de Dios, eran viudas paganas, más paganas que aquella viuda idólatra, más paganas que aquella de Sarepta de Sidón. ¿Qué hubiera ocurrido si Elías hubiera sido enviado a una de estas viudas o hubiera ido a la casa de una de estas viudas en Israel? Bueno, primero eran mujeres paganas, viudas paganas, eran mujeres que no tenían una fe ni un conocimiento de Jehová y eran mujeres que hubieran entregado al profeta en manos del rey Acab. Ahora Dios lo manda a una viuda en Sarepta. Ahora, pensemos por un momento, hermanos. ¿Una viuda? ¿Qué tenía esta viuda? En una palabra, nada. ¿Qué tenía esta viuda para sostener y sustentar la vida del profeta? No tenía nada. No tenía dinero, no tenía posición social, no tenía influencia, no tenía poder, no tenía un cheque del gobierno cada mes, no tenía fama, no tenía nada. Más que solo una cosa, pobreza y miseria. Eso era todo lo que tenía esta viuda. Y es ahí donde Dios manda al profeta.
¿Qué era lo que había visto esta viuda, mi hermano, en su vida? Muerte y tristeza. Había visto morir a su marido. Quedó sola con su hijo teniendo que mantener a un muchacho. Había visto la muerte de miles de personas, la muerte de miles de animales por la sequía. Había visto morir las cosechas, ver secarse las plantas sin producir absolutamente nada. Había visto morir los pastos. Todo alrededor de ella, una palabra: muerte, tristeza. Y ahí manda Dios al profeta Elías, hermano. Y ahora esta mujer está resignada a morirse también. Ha visto muerte, está tan acostumbrada a ver muerte que ahora dice, mira cómo lo dice aquí. Versículo 17, 12, dice, y ella respondió, vive Jehová tu Dios. Ella no conoce todavía bien a Jehová. Ha oído de él porque es un pueblo pagano, pero que escucha que allá en Israel hay un Dios que se llama Jehová. Y le dice, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido. Solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en la vasija. Y ahora recogía 2 leños. Mira esto, recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Le dice esta pobre viuda, no tengo nada, voy a comerme la última cena y nos vamos a morir. Nos vamos a quedar viendo las caras con mi hijo hasta ver quién se muere primero, si él o yo. ¿Te das cuenta? Está resignada a morir esta mujer. No tiene nada. Solo le quedaba suficiente para una pequeñísima comida que ni tan siquiera los iba a llenar. La última cena iban a comerse. Recogió unas ramitas secas para prepararlo. No tenía esperanza, no tenía fe, no tenía nada esta mujer. Pero ¿sabes una cosa? Esta viuda sale y se encuentra con su salvación. No lo estaba pensando, no lo estaba esperando, no lo estaba buscando, nada. Al contrario, ¿qué es lo que ella estaba esperando? Su muerte. Pero se encuentra con el varón de Dios y al encontrarse con este hombre, encuentra la salvación también. No solamente la salvación física, sino la salvación espiritual, la salvación de su alma. ¿Y qué ocurre, hermano? Entonces esta mujer, sin esperarlo, sin buscarlo, sin pensarlo, sin planificarlo, se encontró con lo más maravilloso. Se encontró con Jehová de los ejércitos. Dios no está viendo quién eres tú ni quién soy yo. Él no quiere ver nuestro dinero, Él no quiere ver nuestra fama, Él no quiere ver nuestro poder, nuestra gloria, Él no quiere ver nuestros títulos, Él no quiere ver nuestra posición social, Él no quiere ver nada, solo un corazón que esté dispuesto a caminar con Él. Eso es lo que Dios quiere ver. ¿Qué vio Dios en el corazón de esa viuda? Una mujer sufrida, que lo único que había visto era muerte, que no tenía nada, pero que estaba dispuesta a actuar en fe. ¿Qué quiere ver Dios en tu corazón, mi hermano? Él no quiere ver tus cuentas de banco, Él no quiere ver tu empresa, quiere ver si sos un hombre de fe. Elías le dice, mire conmigo en el capítulo 17, por favor. Dame un vaso de agua al final del versículo número 10, 17:10. Mire conmigo, le dice, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y ahora le dice, y yendo ella, verso 11, para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. La mujer se da vuelta, porque ya está caminando a traerle el vaso de agua, y le dice, ¿sabes una cosa, Señor? No tengo nada. Mira estos palitos que llevo en la mano, ¿sabes para qué son? Para cocinar el último puñadito de harina y gastar el último poquito de aceite que me queda aquí en este frasco y morirnos. No tengo nada.
Pero Elías le pide y le dice, hazlo como tú has dicho, ve, prepáralo. Pero mire cómo le dice el profeta, versículo número 13. Mire conmigo. Elías le dijo, no tengas temor. ¿Qué quiere decir eso? Es una mujer atemorizada. Tenía miedo de morir, tenía miedo de la calamidad. ¿Sabe usted del hambre que iba a venir a su cuerpo después de comerse ese último pan? Y pensar, no tengo nada para mi hijo, ver morir a mi hijo, ver morir a mi familia. ¡Qué dolor, qué temor! No queremos pasar esto. Y Elías le dice, no temas, no tengas temor. Lo contrario del temor, hermano, escuche esto. Lo contrario del temor no es valentía. ¿Sabe qué es lo contrario del temor? Es fe. Lo contrario del temor, hermano, es fe. Yo no tengo que tener temor en esta crisis, tengo que tener fe. Tú no tienes que tener temor en esta cuarentena y en lo que vaya a pasar. Tienes que tener fe. Ahora, mire lo que dice. Me encanta, hermano. Es que yo me gozo y me emociono con esto. Y mire, le dice, no tengas temor. Estoy leyendo 1 Reyes 17:13. Ve, haz como has dicho. Pero, los peros son claves, hermano. Póngale los ojos, no los deje pasar por alto. Y mire qué dice. Hazme a mí primero. Hazme a mí primero. Y luego, mira cómo dice, versículo número 13. Hazme a mí primero de ello una torta cocida debajo de las cenizas y tráemela. Y después, una vez que yo haya comido, ahora, si Elías se comía esa comida, la pregunta es, óigame, ¿y qué iban a comer ellos? ¿Ah? Si era todo lo que tenía. Y Elías le dice, házmela a mí. Y la mujer estaba pensando, pero si le doy lo poquito que tengo a este, que me queda a mí y a mi hijo, ¿cómo es que después voy a comer? ¿Se da cuenta? Pero házmela a mí primero. Versículo 13. Y tráemela. Y después vas a hacer para ti, para tu hijo. Óigame, esta mujer no dijo una palabra. No replicó. No le dijo, óigame, explícame, ¿cómo vamos a comer mi hijo y yo después de que tú te comas mi último pan? ¿Ah? ¿Qué vamos a comer? ¿Cómo te lo voy a dar a ti? Versículo 14. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho así. La harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día, hasta el verbio de tiempo. Todo el tiempo que pase esto, vamos a tener comida, dijo el Señor. Fe. ¿Y qué dice? Versículo 15. Y ella fue e hizo como él le dijo. Como le dijo Elías. Y comió él. Y ella. Y su hijo. ¿Sabes cómo se llama eso, hermano? Se llama fe. Elías lo que hace es retar a la viuda a que ponga su fe en Dios. Hermanos, como representante de Dios, de lo cual todos nosotros somos representantes de Dios aquí en la tierra, Elías le pide a la viuda un paso de fe. Elías le dice, ¿sabes una cosa, mujer? Dame primero a mí. No importa, porque Dios va a seguir proveyendo para ti, para tu hijo y para mí. Cuando damos ese paso de fe, siempre vamos a ganar. Cuando damos ese paso de fe y creemos en lo que Dios dice y confiamos en el Dios soberano, siempre vamos a ganar. La mujer que pensó que esa noche ellos ya no tendrían nada que comer, que esa noche ya les quedaban contadas las horas para morir, ahora disfruta de la provisión de Dios todos los días. Y en la mañana se levantaba la viuda y podía ver la tinaja llena de harina y la vasija de aceite llena de aceite. Y la viuda decía, gloria a Dios, miren la provisión de Dios. Amasaban y comían ella, su hijo y Elías allá dentro de su casa disfrutando, toda gente afuera con hambre, ansiosos, temerosos,
pero ellos disfrutando la bendición de Dios. Todos los días. Porque actuó en fe. Actuó en fe. Ella le creyó a Dios. Y tú y yo le estamos creyendo a Dios, mi hermano. Ahora, esto va un paso más allá. ¿Sabes por qué? Porque esta mujer se acostumbró todos los días y dijo, su fe llegó al punto estable. Dormía tranquila. No, si mañana Dios proveerá, ya lo vi. Y esto es maravilloso. Esto es estupendo. Pero Dios dice, quiero que crezcas en fe. Ay, hombre, cuando Dios nos reta a crecer en fe, mi hermano, va a poner pruebas más grandes. ¿Y qué ocurre? Se graba el hijo de la viuda. Y no solamente se enfermó, sino que se murió. Y ahí viene una remecida de la fe, de nuestras emociones. Pero a mí me llama mucho la atención lo que dice la viuda, mi hermano. ¿Ya viste lo que dice la viuda? Mire conmigo, por favor. Versículo número 18, 17, 18. Dice, y ella dijo a Elías, ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? Has venido a mí para traer a memoria mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo. La viuda, queridos hermanos, aprendió a caminar por fe, pero en un momento su fe es sacudida con la muerte de su hijo. Mi hermano querido, ahora Dios le dice, quiero que des otro paso de fe y quiero que me conozcas más de ser tu proveedor diario, sino el que te da vida a ti. Y ahora viene un problema más grande. Ahora, cuando uno conoce a Dios, hermano, de manera personal, escucha bien esto, por favor, hay algo que va a venir a nuestro corazón. ¿Sabe qué es? El conocimiento de nosotros mismos y de qué tan pecadores somos nosotros. ¿Sabes lo que le dijo la viuda al profeta Elías? Ahora que yo conozco a Dios y que te conozco a ti, puedo pensar en qué tan pecadora soy yo. Esto habla de una conversión, de una mujer que conoció a un Dios santo, a un varón de Dios santo, y dijo, wow, mira cómo estamos aquí, este pueblo en que he vivido, en una idolatría, en una perversión, en una maldad. Y esta mujer se convierte. Confiar en él. Vemos ahora que hasta el mismo profeta entra en crisis también. Hermanos, la semana pasada, esta semana, mejor dicho, murió un consiervo mío, un hombre que yo he amado, que hemos compartido. Tuve que ir al Señor y decirle, ¿por qué, Señor? ¿Qué pasó? Oramos tanto por mi querido consiervo Jorge Guillén y tú te lo llevaste. Y a veces hasta nosotros y todos entramos en un conflicto de fe. Mira el versículo número 24, perdón, 20. El profeta va a orar y le dice, Jehová Dios mío, mira, aún a la viuda en cuya casa estoy hospedado, has afligido, haciéndole morir a su hijo. ¿Te das cuenta? ¿Qué está pasando, Señor? Le está diciendo el profeta Elías. Estoy un poco cansado de todo esto. Esta crisis. Tener que vivir cada día por fe. Tener que aprender a descansar en ti. Tener que ver hambre a mi alrededor, muerte. Y ahora también, este chico lo matas. Pero Dios tiene un plan maravilloso y perfecto. Elías oró y el hijo de la viuda resucitó. ¿Y cuál es la conclusión de todo esto, hermano? Versículo 24. Mire conmigo, 17, 24. Entonces la mujer dijo a Elías, cuando miró aquello,
dio un salto de fe extraordinario. Una perfección de la fe. Primero un pasito y después otro salto. Ahora, hoy, que he visto todo esto, he visto la provisión de Dios, he visto los milagros de Dios, he visto el poder de Dios. Ahora, ¿qué dice? Conozco, número 1, que tú eres varón de Dios. Y 2, que la palabra de Jehová es verdad. Yo creo en Dios. Creo en su palabra. Mi fe ha sido fortalecida. Hermanos, en una crisis, Dios quiere fortalecer tu fe. Y que tú puedas ver que hay un Dios soberano. Y que su palabra, este libro, es real. Que Él es tu proveedor. Que Él es tu protector. Que Él es el que da toda tu provisión. Pero que en medio de esto, Él quiere que tú vayas promocionando el evangelio. Vayas proclamando. Y que tus vecinos, tus amigos, puedan encontrar la salvación como lo encontró esta viuda en esta crisis. Una mujer pagana, idólatra, que no era del pueblo de Dios y ahora convertida completamente a Dios. Salvación para otros. Yo le hago una pregunta a ti, mi hermano. Cuando te mandamos esta invitación para que te conectes y participes en estas reuniones, ¿a cuántas personas de tus amigos tú se los reenvías y le dices, hombre, métete, escuche la palabra de Dios? ¿A cuántos estamos llamando para animar y compartir el evangelio? Hay un Dios soberano. Él tiene el control de todo. En la cuarentena, que para Elías duró 3 años y medio, pudo ver la mano de Dios, la provisión de Dios, la protección, el cuidado, el poder, las maravillas de Dios en su vida. Y Él quiere que nosotros hoy también lo miremos. Hermano, este pasaje es fenomenal. Vuélvelo a leer y aprende mucho de Dios en este tiempo de cuarentena. Terminemos con oración. Padre querido, gracias por esta enseñanza maravillosa. Querido Dios, gracias por enseñarnos a confiar en ti. Otros grandes siervos han pasado tiempos difíciles también, iguales o peores que los que estamos viviendo nosotros, pero aprendieron a conocerte, a ser hombres valientes, a ser hombres de fe, mujeres de fe, mujeres obedientes a ti, proclamadores de tu palabra, y pudieron ver el fruto en sus propias vidas. Un Dios real, un Dios verdadero, un Dios amoroso, un Dios omnipotente, un Dios Padre, un Dios bueno, un Dios que nos bendice. Señor, quita todo temor de nosotros, que no temamos, sino que estemos fortalecidos en nuestra fe y que esa fe nos sostenga, esa confianza en ti, todos los días que dure esta crisis. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Hermanos, que Dios los bendiga. El día miércoles vamos a ver el capítulo 18. No se lo deben perder. Extraordinario. Abrazos para todos. Que Dios los bendiga.